Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida desde la Comisión de Seminarios. Gracias, Pablo, por haberte hecho el tiempo para asistir a este seminario. Todos sabemos que hay ingreso de ecología que tiene a todos medio a mal traer. Pero acá estamos. Bueno, gracias por la presencia. Bueno, el día de hoy tenemos a Lucas Lotari. Lucas es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Río Negro, de donde también es oriundo, y formado parte de la comisión de seminarios, y ahora lo reemplazó Guillermina. Y bueno, está desde 2020 en nuestro instituto, en el grupo de Tectónica, haciendo su tesis doctoral, dirigido por José Mezcua y Julieta Suriano. Y su tema de trabajo es la evolución de las montañas entre Mendoza y San Juan, y sobre eso nos va a hablar el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Dani, por la presentación. Gracias a todos por venir. Como bien decía Dani, yo era parte de la comisión que organizaba estos seminarios. Ahora estoy del otro lado, lo cual me pone muy contento. Y también, como bien decía Dani, soy geólogo, pero durante mi doctorado estuve trabajando con la sedimentología. Dentro de la geología, la sedimentología, como su nombre lo dice, estudia los sedimentos. Pero yo no estudio los sedimentos, sino que estudio los sedimentos después de que pase un tiempo, se identifican y se transforman en rocas sedimentarias. Yo estudio las rocas sedimentarias. Y a través de las rocas sedimentarias busco evidencias, información que nos pueda dar esas rocas sedimentarias de cómo era el ambiente en el que se depositaron esas rocas sedimentarias y también de cómo era el paisaje, cómo eran los cordones montañosos, y haciendo este mismo análisis a través del tiempo podemos tratar de entender cómo evolucionaron esos cordones montañosos y también el ambiente, como les decía. Pero bueno, como les dije, las rocas sedimentarias necesitan un cierto tiempo, normalmente necesitan mucho tiempo, como dice el título, 65 millones de años, para tomar un poco dimensión de lo que son los tiempos, las escalas geológicas, que normalmente no se tiene dimensión porque es una escala muy grande. Esto es la tabla cronoestratigráfica internacional, esta es del 2024. Se actualiza todos los años y lo que representa esta tabla es la historia de la Tierra completa, desde la formación de la Tierra hace unos 4.500 millones de años hasta la actualidad. Y lo que ven en colores y con diferentes nombres son periodos de tiempo que están delimitados la mayoría por eventos biológicos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que sería la historia de la Tierra a grandes rasgos, como para que tengan la noción de todo lo que pasó. Como les decía, la Tierra, esta tabla representa desde la formación de la Tierra, cuando la Tierra era una bola de roca fundida hace 4.500 millones de años, cuando empezó todo, pasando después todo un largo periodo hasta que aparecieron los primeros organismos relativamente complejos, como estos famosos trilobites del Cámbrico. Después aparecen los bivalvos, dominan los mares durante el Ordovícico, todos los bivalvos. Después aparecen las primeras plantas, los primeros peces, aparecen los primeros árboles, los primeros reptiles ya en el Pérmico, y después el famoso Mesozoico, totalmente dominado a nivel mundial por estos organismos, que son los dinosaurios, los cuales ya para fines del Mesozoico, acá lo que es el Cretácico, empieza un declive ya por los cambios de temperatura a nivel mundial, ya no era viable ser un organismo de sangre fría de 10 toneladas. Entonces, empieza a decrecer su población, cae el meteorito hace 66 millones de años y termina de ser el palazo que los termina de extinguir. Y después empieza el dominio de los mamíferos durante el Cenozoico y finalmente llegamos nosotros al final de todo, hacia la actualidad. Mi tesis doctoral, mi trabajo en estos últimos 5 años se ha enfocado principalmente en este periodo, que es el periodo paleógeno, que es desde la extinción de los dinosaurios, hace 66 millones de años, hasta los 23 millones de años. Pero bueno, la pregunta es un poco, mientras tanto, ¿qué pasaba acá en Mendoza? ¿Qué pasaba acá en la región durante el paleógeno? Para tratar de responder a esta pregunta, lo que tenemos que buscar son rocas que sean de esa edad, que sean de edad paleógena. Y las tenemos acá en Mendoza y las tenemos muy cerca. Nosotros estamos ubicados donde está este indicador, ahí estamos nosotros ahora mismo. Esta es una imagen satelital de Mendoza, mirando hacia el oeste, mirando hacia Chile. Acá al frente nuestro está el Estadio de Islas Malvinas, y allá en el fondo arriba está la Reserva Natural de Ilha Blanco.
Esta reserva natural es muy importante para nosotros porque tiene estas rocas de edad paleógena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar de responder las preguntas de qué pasaba? Es ir a ver esas rocas paleógenas. Esta es una foto un poco más de cerca de la reserva de Visadero Largo. Lo que está en rojo punteado es el sendero de la reserva. Es muy linda la reserva, si no la visitaron vayan, está muy buena. Y lo que tiene de interesante esta reserva es que tiene diferentes formaciones geológicas. Las formaciones geológicas son un conjunto de rocas que tienen características en común, en general. Si nosotros vemos en la imagen, se ve en el medio esto, toda una franja color ladrillo, rojo ladrillo. Eso es una formación geológica que nosotros le atribuimos a la formación Barrancas, es una formación muy vieja, tiene 150 millones de años, es de edad jurásica superior. Y por encima de la formación Barrancas está mi objeto de estudio, que es la formación Divisadero Largo. Esta formación Divisadero Largo es mi objeto de estudio porque trabajos previos sugieren que es de edad paleógena. No habían edades concretas que lo definan bien las edades, entonces uno de mis objetivos era refinar esto y saber bien cuál es la edad de la formación, y tampoco había muchas certezas de acuerdo en torno al ambiente en el que se depositaron los sedimentos, esa es otra cosa a resolver que tenían, y tampoco se entendía cómo estaban configurados los cordones montañosos en este periodo, era otro objetivo. Entonces, bueno, para tratar de responder todas esas preguntas, lo que hacemos es ir al campo a buscar evidencias. Hacemos detectives, a buscar a ver qué podemos ver, y para eso no podemos ir a lugares como estos, donde la roca está toda tapada por vegetación y no se ve nada, sino que tenemos que ir a lugares donde la roca esté limpia. Nosotros lo llamamos afloramientos, que los afloramientos estén lindos, para poder ver estas evidencias que estamos buscando. Normalmente eso se da en las quebradas, donde pasan los arroyos, ahí tenemos la roca lavada por el agua, más limpio, y podemos ir a ver las evidencias. Entonces, donde fuimos acá, en esta quebradita, encontramos la roca más limpia. Y cuando vamos al campo vemos esto, ahí estoy colgado de un afloramiento buscando evidencias, y lo que se ve es una roca roja color ladrillo que no tiene nada en particular, que es media heterogénea, que no nos dice mucho. Entonces lo que hay que hacer un poco es refinar el ojo y prestarle atención a patrones, detalles. Si uno, yo estaba pifiado, estaba mirando ahí arriba, pero si uno se enfoca acá, ven que hay unas cosas que son llamativas, tienen un patrón llamativo. Si le hacemos un zoom lo vemos, es una estructura hermosa que está en 3 dimensiones, esto, que tiene un patrón y que son lo que se llaman ondulitas. Las ondulitas, esta es una foto de una ondulita en la actualidad, las ondulitas son unas estructuras sedimentarias típicas que se forman cuando tenés interacción de un pelo de agua muy poco profundo, sedimento suelto, y puede ser una corriente de agua o el viento mismo genera esto. Entonces, es muy normal encontrar ondulitas en la costa de cuerpos de agua. Puede ser la costa de un mar, la costa de un lago, la costa de un río. Entonces, nosotros encontrando esto, ya sabemos que estamos en la costa de algún cuerpo de agua. Lo que hay que hacer es seguir buscando evidencias que nos den más soporte para poder identificar en qué ambiente estamos, si era la costa de un río, si es la costa de un mar o la costa de un lago. Entonces tenemos que seguir buscando evidencias para armar un buen modelo y tener una buena idea de qué estaba pasando y cómo era el ambiente. A esto es lo que se le llama actualismo. El actualismo es básicamente que los procesos que están sucediendo en el presente son la llave para entender los procesos que pasaron en el pasado. Entonces esto es algo que se usa muchísimo en ciencia, lo usamos muchísimo en geología. Otro ejemplo de actualismo es esto. Fíjense la escala, esto de tener unos 5 centímetros a la punta de mi dedo. También, si lo vemos, no parece nada en particular. Lo que hay que hacer es refinar el ojo, prestar atención, observar con detalle y buscar analogías. Si hacemos un zoom en esto, por ejemplo, nosotros sabemos que esto es yeso. Por la característica que tiene el mineral es yeso. Y el yeso, cuando tiene esa forma, ese hábito, sabemos que son las famosas rosetas del desierto. Las rosetas del desierto, como su nombre lo indica, se forman en los desiertos, pero además tiene la particularidad que necesita que haya granos de arena sueltos y necesita que haya un nivel freático de agua saturada en sales, que eso se da en ambientes áridos. Entonces ya tenemos muchísima más información solo encontrando una roseta del desierto, que no es tan normal encontrarlo, tenemos antes en el registro fósil. Entonces, el ambiente, por la información que tenemos, podría ser algo similar a esto. Podría haber sido algo árido, con rosetas del desierto en la costa. También encontramos evidencias en otro lugar un poquito más al norte, de dunas eólicas. Entonces eso reafirma un poco de que el ambiente podría haber sido algo parecido a esto. Pero, sin embargo, algo cambió drásticamente. En la misma formación encontramos cosas que no pegan para nada con tener rosetas del desierto y ambiente árido. Encontramos esto que son caparazones, restos fósiles de caparazones de tortugas.
encontramos estos niveles que también cuando uno los ve parece que no es nada, pero se ve que es todo un nivel blanco, horizontal, que cuando te acercás y lo ves en detalle, encontrás estas cosas, que son unos cilindros, unos tubos, todos irregulares, que nosotros lo que hacemos es ponerle ácido clorhídrico, sabemos, y con eso determinamos cómo reacciona, que es carbonato, y estos son los famosos rizolitos. Los rizolitos son marcas de raíz fósiles. Entonces, tener todo ese nivel, como vieron es grande, de raíces, nos está indicando de alguna manera que había vegetación presente. Entonces, tampoco está cuadrando eso con las rosetas del desierto. Y además, trabajos previos de paleontólogos, encontraron vértebras de grandes boas constrictoras, encontraron dientes de cocodrilos también en la misma formación. Entonces, esto no está cuadrando para nada, hay un cambio muy, muy marcado. Esto es una imagen con inteligencia artificial que generó el Diario de la Nación en base a un trabajo que publicamos de cómo era el paisaje de Mendoza. Está un poquito exagerado quizás, el cocodrilo le falta una pata, pero quizás relativamente alguna idea de esto es, no es tan así, pero bueno. Entonces, lo que uno hace cuando tenés estos cambios marcados a nivel local, en las rocas, tenés que pensar un poco qué estaba pasando a nivel regional. Entonces, esto es un gráfico que nos habla de cómo evolucionan las temperaturas a nivel mundial en los últimos 65 millones de años. En este eje tenemos las edades en millones de años, desde 0 hasta 65. Este sería el periodo paleógeno, que es el que yo estoy estudiando. Y en el eje de las Y tenemos acá los isótopos estables de oxígeno que usaron para calcular lo que se ve acá, que son las temperaturas globales promedio. Entonces, lo que se ve acá es que para el Cretácico las temperaturas estaban acá, a torno a los 8 grados centígrados promedio mundiales, y se ve que hay dos eventos durante el Paleógeno muy marcados. Hay uno que es el máximo termal del Paleoceno-Eoceno, este es un evento muy, muy dramático que pasó hace 55 millones de años, que en tan solo 100.000 años, que es característica es nada de tiempo, nada, fíjense que estamos hablando de millones de años, 100.000 años, aumentó la temperatura, es este pico que está acá, aumentó la temperatura a 4 grados en promedio en todo el mundo, y bajó de golpe, se recuperó enseguida el planeta. Es muy difícil que estos eventos queden registrados en las rocas porque es demasiado rápido. Pero tenemos otro evento que también aumentaron las temperaturas en promedio 4 grados en el mundial, es el óptimo climático del Eoceno temprano. Y este evento lo que tiene de bueno para nosotros es que duró 10 millones de años. Entonces hay muchas más posibilidades de que se preserve en el registro geológico. Nosotros hicimos isótopos estables de la formación, que no es lo mejor porque está un poco oxidada, entonces no hay mucha materia orgánica, es difícil. Y los resultados no fueron del todo concluyentes, no fueron claros, pero sabemos que algunos de estos dos eventos son los culpables, los responsables de estos cambios en la formación divisoria. Pero bueno, además de estas cosas que uno va al campo y busca evidencias sin muchas más herramientas de qué estaba pasando, ¿qué más nos dicen las rocas? ¿Qué información les podemos extraer de las rocas? Bueno, si nosotros tomamos una muestra de la roca, tratando de no romper todo el reglamento, como hice yo ahí, en mi caso tomo muestras de areniscas. Esto es una arenisca. La arenisca, también como su nombre lo dice, está compuesto de granos de arena. Son muchos granos de arena que están todos consolidados. Lo que hacemos nosotros es traerlas al laboratorio y volver un periodo atrás de lo que hizo la naturaleza, molerla, volver la arena, tamizarla, después hacer un par de procesos más y obtener estas cosas muy lindas que son los zircones, que son como las piedras preciosas, pero acá no valen tanto porque son muy, muy chiquititos. No lo puedes poner en ninguna anilla. Y estos zircones son súper interesantes, pero tienen un par de características que están muy buenas, porque son muy resistentes, entonces los encontramos, son muy comunes en la Tierra y se la bancan un montón. Y después la otra es que la estructura cristalina a veces se puede colar el uranio, y cuando se cuela el uranio saben que es radioactivo, entonces decae y se puede calcular la edad con eso. A diferencia de, por ejemplo, los carbono 14, que es solo para rangos temporales muy cortos, con los isótopos estables con los isótopos de uranio, podemos hacer dataciones de miles de millones de años. Desde millones de años hasta miles de millones de años. Entonces son buenísimos, son súper útiles. Y lo que hacemos nosotros es, de una muestra de roca, sacar aproximadamente, depende de la cantidad de plata que haya, pero entre 100, 200 zircones,
Sacamos los circones, los separamos y después datamos a todos y a cada uno de los circones estos que separamos y obtenemos una población de edades, un montón de edades diferentes. Cada circón de estos tiene una edad diferente, normalmente. Entonces lo que hacemos es, por un lado, a los circones más jóvenes lo usamos porque nos dan indicios de cuál es la edad en la que se depositó la roca. Eso lo usamos por un lado. Que es buenísimo porque nos sirve un montón para poder ubicar estos eventos climáticos y otras cosas. Y también lo de la evolución de las montañas y demás. Pero también, por otro lado, todo el resto de las poblaciones de edades de estos circones los podemos usar para saber de dónde vienen, de dónde provienen esos circones. Para que quede un poco más claro esto es una imagen satelital de la cordillera de los Andes. Acá está la ciudad de Mendoza, acá está Santiago de Chile. Y la cordillera se la divide en regiones. Una región es la precordillera, que es lo que tenemos acá al lado, que es el cerro donde está el Cerro Arco. Otra de las regiones es la cordillera frontal, que es donde está el Cordón del Plata, donde está el Cerro Plata. Y otra es la cordillera principal, que es donde está el Aconcagua. Si hoy nosotros hiciéramos actualismo y nos iríamos acá al río Mendoza, acá cerca de la ciudad, y sacamos una muestra de arena, la tamizamos, separamos los circones y datamos los circones, lo más probable es que tengamos circones con edades que vienen de acá, circones con edades que vienen de acá y circones con edades que vienen de acá. Lo que se sabe, gracias a toda la gente que ha trabajado en geología, en historia de los Andes, sabemos que la precordillera tiene muchísimos circones de más de 350 millones de años, la mayoría de los circones. La cordillera frontal, lo que más abunda en circones, son de aproximadamente 260 millones de años. Y la cordillera principal, la mayoría de los circones tienen menos de 200 millones de años. Entonces está buenísimo, porque de acuerdo a la edad que tengamos los circones, por ejemplo, un circón de 260, es muy probable que venga de la cordillera frontal. Si tenemos un circón de 100 millones de años, es probable que venga de la cordillera principal. Si tenemos uno de 500, es probable que venga de precordillera. Entonces con eso, nosotros podemos saber de dónde venían esos circones. Y eso es muy importante porque los circones no vienen de cualquier lado, sino que vienen de un lugar que es topográficamente más elevado y que te los puede aportar bajando por los ríos. Entonces, nosotros podemos inferir, de acuerdo a los circones que tenemos, qué montañas o qué regiones estaban levantadas y cuáles no, cuáles estaban aportando circones y cuáles no. Con las edades de los circones detríticos, nosotros lo que hacemos son estos gráficos, donde tenemos acá 0 millones de años y acá 1500 millones de años, toda esta es la escala temporal, y acá en el eje de las Y tenemos la cantidad de granos. Fíjese, ahí tenemos de 0 hasta 1500 millones de años y en los granos tenemos de 0 a 25. Entonces, bueno, como les decía, con el grupo de circones más jóvenes, en este caso son 13 circones, hicimos 119 dataciones de circones, 119 granitos datamos. Con las edades más jóvenes, nosotros obtenemos esta edad de 65 millones de años. Lo que hay que hacer es, a estas edades que no son 100% seguras de que es la edad de depositación, se contrasta con, por ejemplo, registro fósil, ver qué edad tienen los fósiles, se puede hacer palinología. En nuestro caso probamos a hacer palinología, pero de nuevo, como se oxidó todo en esa formación, no hay palinomorfos. Los fósiles indican que sería coherente que tenga 65 millones de años en la base, entonces es la edad que tomamos como la edad de las rocas, ¿no? Pero además, en este mismo gráfico tenemos un pico que se ve acá, que son 15 granos aproximadamente, que tienen 65 millones de años. Y después se ve que siguen habiendo granos hasta los 100 millones de años. Siguen habiendo circones de hasta 100 millones de años ahí. Entonces, por lo que vimos antes, estas edades son concordantes con la cordillera principal. Entonces nos está diciendo esto, que es probable que la cordillera principal haya estado levantada a los 65 millones de años y haya estado aportando sedimentos, circones, entre los sedimentos que aportaban. Y también después tenemos todo un periodo de 100 a 200 casi sin circones, y después tenemos este otro pico, que son los 25 granos de circones con 260 millones de años. Y, por lo que le decía también, estas edades son típicas de la cordillera frontal. Es decir, que nos está diciendo esto también, que quizás la cordillera frontal era un alto que estaba aportando circones hace 65 millones de años. Y después las edades de más 350 tenemos muy poquitas, no tenemos. Entonces,
también esto nos está sugiriendo que la precordillera no estaba levantada hace 65 millones de años. Entonces teníamos, del programa que tenemos hoy, teníamos, por un lado, la cordillera frontal, más bajita seguramente, la cordillera principal aportando sedimentos, no tendríamos la precordillera, que está hasta la ciudad de Mendoza, y tendríamos, hace 65 millones de años, después cambió radicalmente, como les dije, hace 65 millones de años tendríamos estos sistemas que son como lagos efímeros y algunas dunas eólicas. Bueno, vamos a dar el espacio ahora. Muchas gracias, Lucho. Perdón que no te dije en la presentación. Vamos a dar lugar a los comentarios, preguntas. Siempre pedimos que utilicemos los micrófonos para que en la grabación luego puedan escucharse sus voces. No se van a ver, pero sí para que puedan escuchar. Tiene que saber que no se puede. Oh, sí. No, de los dos siempre lo no, quería saber si tienen idea cuáles son las unidades, las formaciones de las que estaría viniendo, digamos, lo que es Permo-Triásico. Los circones esos que tenés en el Permo-Triásico. ¿Tienen alguna idea de cuáles son las unidades en frontal? Sí, principalmente es el grupo Choy-Choy, que está en todos lados, y que es de la Permo-Triásica y que además es muy rico en circones. Sí, claro. Entonces, lo más probable es que sea el Choy-Choy. ¿Y las pudieron relacionar con las edades que ya hay para el Choy-Choy, digamos, como para decir, creemos que vienen de esta parte del Choy-Choy? Que el Choy-Choy tiene una gama de edades muy amplia. Sí. Tienen tres picos muy marcados, pero sí, no, es más difícil eso. También porque no hay tantos trabajos sobre el Choy-Choy que lo definan tan claramente, pero sí, no lo hemos identificado. Y lo otro que te iba a preguntar es, ¿ustedes consideran que la precordillera estaba siendo cuenca en ese momento, digamos? Sí, Donde había esta en el precordillera. Paleogen. Gracias. Ya, ¿qué tal? Me hermosa la presentación, alma docente. Y siguiendo con la pregunta de Adriana, el origen de, no sé, no han hecho procedencia, pero la hipótesis sobre el origen del yeso que deriva de estas rosetas y el montañón. No, creemos que son, como estaba en la figura esta, lo que encontramos son evidencias de que son sistemas lacustres. En general, toda la formación tiene sistemas lacustres. Y en particular en la parte de la base, donde están las rosetas del desierto, son lagos efímeros. Arriba de las rosetas del desierto hay toda una tabla de yeso. El yeso se forma en los lagos, cuando se evapora el agua de los lagos, se concentra en sales, lo que queda, y ahí precipitan estas tablas de yeso, y ahí proviene de la misma agua. Claro, está bien. Sí, igualmente como haciendo yo una mirada quizás más hidrológica, más regional, porque si bien se le concentran estos ambientes lacustres, el agua que recarga todos los sistemas viene de las lluvias, pero a la vez va cargándose de sales en su recorrido. Sí. Entonces, bueno, sí, es muy probable que venga de la misma sí, Milco, que es la que... Claro, sí, viene de cordillera principal, tiene mucho yeso y probablemente haya ayudado. Sí. Pero el clima quizás también es uno de los principales. Sí. A riesgo de preguntar una pavada. Estos cambios que vos le llamaste drásticos, pero que en una de esas son de 100.000 años, como mencionaste, entre un tipo de ambiente y otro, ¿se ven así en el sustrato o están mezclados? ¿Se han producido una mezcla luego de esos indicios? ¿O ves dos estratos uno arriba del otro? No, se ven, son un poco contrastantes algunas cosas, no es tan claro que vos pasás de uno al otro. Sí hay cosas raras en la formación, que por ejemplo en un lugar tenemos pelitas negras, que son cosas muy finas que están en lagos normalmente,
y de repente arriba de la pileta tener una duna eólica pegada arriba de la pileta, son cosas muy raras, hay cambios así drásticos, pero lo que vemos sí es una transición, pero no sé cómo decirlo, no es tan rotundo el cambio. Tenemos las rosetas del desierto y por encima va variando transicionalmente, pero para la escala es muy poco espesa la formación. Entonces, en 1 o 2 metros parece transicional, pero en lo que normalmente estamos acostumbrados los geólogos es repentino. Se empiezan a ver cosas más lacustres de un lago que tenía flujos de agua constante y el clima había cambiado, ya era más húmedo. Entonces la respuesta sería, depende de la escala con la que lo mires. Si lo mirás con una escala muy fina, probablemente no son rotundos, no son cambios dramáticos, pero si lo mirás con una escala con la que miramos un poco más nosotros las cosas, sí, sea más rotundo. Y un aporte más, no sé, o una pregunta más. Posiblemente esos ambientes áridos que vos estás pensando también pueden haber tenido una tortuga por raíces. O sea, no hay que pensar el ambiente árido como un desierto absoluto. Sí, eso. Entonces quizás no es tan drástico si encontraste eso. En una de esas hay otras evidencias que lo hacen más drástico, pero al menos la tortuga no me sorprendió. Sí, hasta la tortuga y algunos risolitos está bien. El nivel de raíces que hay ahí es bastante espeso. Sería raro que eso esté en concordancia con rosetas del desierto, que en ese caso es que no estén desarrolladas. Necesitas que, como te decía, que la arena esté suelta y tener un nivel freático saturadísimo en sales, que no es muy favorable para la vida. Pero, se me fue lo que te iba a decir. No, sí. Lo que nos termina de convencer, además de que tenés esos niveles de raíces que no es tan normal para un ambiente árido, es que aparezcan las boas constructoras y los cocodrilos, son un poco más difíciles de pensar y cuadran más con los niveles del risolito, y da que justo donde están los fósiles es el mismo lugar donde están las raíces, entonces es más coherente. Julieta, primero, muy linda tu presentación, che. Fantástico. No, se me surge una pregunta. Estas dunas que propones ahí, Sí. ¿sabes si tienen alguna relación con otras dunas de acá del oeste, de Argentina, del monte? Yo creo que la única relación que pueden llegar a tener es que son los mismos procesos que la forman, pero después hay una diferencia temporal y cambió tanto todo de la actualidad hace 65 millones de años que no creo que haya una relación que se pueda hacer entre las dos. Sí son el mismo proceso, el mismo mecanismo que la genera, básicamente material suelto, disponible y viento, pero no creo que tenga una aridez. Y la aridez. Bueno, muy linda tu presentación, me encantó. Y bueno, siguiendo con lo que te preguntó Pablo, más o menos, porque me entró mucha duda cuando vos pusiste, bueno, también ese ambiente, esa reconstrucción hecha con inteligencia artificial, me parece que está demasiado exagerado. Un poquito, sí. Claro, porque es lo que dice Pablo, yo trabajo mucho en ambientes así muy áridos, fósiles me refiero, porque son ambientes del Cretácico, y encontrar raíces y encontrar restos de plantas, y bueno, y puede haber peces incluso, porque hay lagunas efímeras. Entonces, bueno, boas constrictoras, bueno, en la actualidad hay este tipo de esas boas en San Luis, por ejemplo, en ambientes totalmente áridos. O sea, lo único que me hace ruido es el cocodrilo, que sí, efectivamente, bueno, ahí, pero no sé si consideraría un lugar tan húmedo, no sé si hay evidencia sedimentológica como para un lugar tan húmedo. Sí, bueno, las evidencias que tenemos, que es desde la sedimentología, es que el ambiente cambia de ser típicamente un ambiente lacustre efímero, de condiciones áridas, por la presencia del yeso, ya eso es indiscutible, pero por encima de eso, quizás no fue del todo claro, aparecen las fases típicas de un ambiente lacustre perenne, que es permanente, con flujo de agua, entonces ahí hay un cambio claro en la humedad. Hay más cantidad de agua disponible, porque si no, eso no se forma, y dejan de aparecer los niveles de yeso también. Entonces, un poco se respalda el cambio que hay en la biología con el cambio que hay en la sedimentología, son cosas relativamente independientes.
Y después también tener a nivel mundial un cambio climático marcado en ese periodo justo, que por las dataciones que hicimos varias dataciones más de esta, justo en ese momento estábamos a los 50 millones de años cuando se da este cambio en nuestro perfil. Cuando se da el cambio en el perfil sedimentológico, datamos, son más o menos 50 millones de años, es cuando está el óptimo climático. Entonces, Pero hay ahora está tocado. hay una cosa que no entendí, los 65 millones de años... Es la base. Sí, es no la quise, base. sí, no quise ser tan técnico. No, claro, por eso me confundió eso. Ah, no. Entonces, la base es 65 millones de años. Sí, en ¿Y medio qué espesor tiene la formación? 70 metros. Y en esos 70 metros hay 10 millones de años. Más. O más. 20. Bueno, eso es interesante, Sí, esa datación que tenés, muy interesante. Sí, sí. Claro, ahí sí pueden ser los cambios, porque por eso me costaba entender eso. Ahí sí entiendo Sí. esos cambios drásticos, Sí, por supuesto. No quise que se entienda un poco más y no fui a los formales más, casi no puse gráficos del data. No, es muy interesante esa datación, claro. Bueno, muy bien, gracias. Yo iba más o menos por la misma línea, bueno, ustedes con esto de la estratigrafía. Entonces, a ver si entiendo. Tenés a los 65 millones de años esta fase más árida, donde tenés las rosetas del desierto y las hondurisas que te sugieren que hay un lago, pero más tipo efímero, tipo Playa Lake, digamos, más para ese lado, o algo así. No, las monduritas no las metería ahí como una evidencia. Bueno, claro. Sí, en la base de la sección, que son las Sí, edades más sí. viejas, tienen más evidencias de ese ambiente árido y hacia el tope se hace un sistema más lacustre. Y después tenés ese lacustre donde tenés las pelitas oscuras, tipo materia orgánica, y sobre eso, tapándote las pelitas negras, dijiste que te corrían unas dunas. Lateralmente, en otro afloramiento que no está acá, que está más al norte, más norte de Payata, pasamos de unas pelitas negras a unas dunas, que es un poco más, algo confuso, pero bueno. No, bueno, claro. Lo que pasa es que a veces uno espera que la gente sea todo parejo y los continentales nunca son así. Entonces es como, siempre está tan mezcla de cosas. Ok. Y también ese lago puede ser perenne. Hay otra cosa que creo que te iba a decir. El tema de los lagos es un lago puede ser perenne, incluso en pleno desierto vos podés tener un lago perenne porque tenés suficiente agua, y no es porque sea húmedo el clima, sino porque la cuenca te lo contiene y no tiene un outlet, tiene suficiente ingreso por donde sea, y no tiene un outlet y no necesariamente se evapora tanto, porque lo que ingresa en el equilibrio siempre es mayor que lo que se evapora. Obviamente que considerando variables independientes, Claro, entonces, pero cuando empezás a juntar y atás cabo del cambio climático, de que aumentan la temperatura, de que tenés fósiles de boa y cocodrilo, de que tenés un cambio en la sedimentología, como que empezás a atar cabo y cuadra. Claro, y después con respecto de los rizolitos y los paleosuelos, depende del tipo de risolito que sea, pueden ser también que sean cuestiones costeras, digamos, que sean vegetación costera de ese lago perenne. Lo interpretamos como vegetación costera. Claro, perfecto. Genial, sí. Robaste la pregunta. Trabajaba en Preguntaste qué fases aparecían los risolitos y si no habían encontrado ningún otro tipo de evidencia de vegetación, hojas o estructuras reproductivas o algo, sobre todo en las fases lacustres. No encontramos. Sí, no buscamos, no tenemos el ojo. Bueno, no salimos para esto del gobierno. Sí. No, sí, los risolitos los interpretamos como las fases costeras de los lagos, tanto en los efímeros como en el lago más perenne. Y igual que las rosetas de desierto son la parte costera, y después también tenemos fases como internas del cuerpo lacustre, y tenemos las fases de las dunas y algunos debris flow, que son los aluviones, que están como por fuera del lago. Y me Pregunto por las diferencias. Sí, por las letras de disecación que tienen registro en algunas de las fases. Y nada, y te iba a pedir si podías mostrar otra vez la foto de los risolitos para ver el tema de la escala, que no. Las grietas de desecación están documentadas para la Reserva de Isabelo Largo. Nosotros no las vimos tan claramente, pero en teoría hay, y no sería una locura que haya grietas de desecación. Además, justo en esos niveles donde dicen que hay grietas de desecación, hay unos escapes de flujo, que son cosas que están, van medio de la mano, de algún modo.